Bienvenido y bienvenida aquí a esta conversación abierta. Aquí no hablo de liderazgo. Aquí hablo de otras cosas, aquí hablo de otros temas. Comenzamos ayer en una grata conversación y quiero continuar hoy. El tema que hoy me trae a conversar rápidamente se trata de ser ni tan progre ni tan cavernícola. Usando esta analogía con una intención. Progre es toda esta agenda, todo el movimiento que engloba una cantidad de libertades, una cantidad de derechos a las minorías desarrollado por la izquierda, eh, pensando en lo político, y que busca defender, visibilizar y buscar la aceptación natural de muchísimas cosas. Donde entra, por ejemplo, la comunidad LGTBIQ más y todos estos elementos, donde, bueno, está todo lo que es la inclusión y todo el lenguaje inclusivo de todes y pare usted de contar. Y por el otro lado, pues, un movimiento, digamos, al estilo cavernícola, donde el hombre tomaba a la mujer por el cabello y la llevaba hasta la caverna y hacía con ella lo que mejor parecía, ¿no? Donde no habían ningún tipo de derechos y libertades y donde la desproporción entre los géneros a nivel de poder era importante. Pero ¿cuál es el gran tema aquí? Pareciera que es que nosotros tenemos que tomar y fijarnos posición y colocarnos de un lado o del otro. El mundo no solamente se mueve en estas posiciones encontradas solamente en el tema que previamente he mencionado, sino en muchos otros temas. Y si estás a favor de algo, parece que tienes que satanizar y estar en contra de algo. Y parecieran que hay cosas que no pueden convivir juntas. Y peor aún, la presión social nos invita a que fijemos posiciones radicales. Y a veces yo me consigo a mí mismo buscando una posición radical, buscando el lugar más cómodo, porque déjame decirte que ser radical es mucho más fácil que no serlo. Ser radical es buscar el punto que más te guste, más alejado del resto, y lo vas a conseguir conectar con mucha gente que también está en ese lugar. Entonces, bueno, tú te puedes pasar al extremo que quieras y allí vas a conseguir gente. Gente que piensa igual que tú, gente que te apoya en esas ideas, gente que te acompaña o que tú te sientes cómodo con esa idea. Eso es fácil. Complejo es lograr que conecte en espacios intermedios, en que tengas una posición sin necesidad de radicalizarte, en que tu posición sea firme y que pueda estar llena de elementos de un lado y de otro. Ese sí es mucho más complejo. Eso es mucho más difícil. Eso requiere mucha más valentía. Eso requiere mucho más coraje. Eso requiere mucha más templanza. Eso requiere mucha más personalidad. Para poder entender que de un lado y del otro hay cosas que me gustan, hay cosas que puedo incorporar, hay cosas que me ayudan, hay cosas que las que estoy de acuerdo o con las que estoy en desacuerdo. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en términos del movimiento progre con muchas cosas. Pero todo lo que tiene que ver con la infancia, con la sexualidad de los niños, que los niños necesitan formación en estos temas y
y hay un tema de salud mental infantil allí, yo no estoy de acuerdo. Con todo lo que se hace para sexualizar la infancia, yo no estoy de acuerdo. Allí no me van a conseguir. Bueno, pero respeto a los homosexuales, tengo amigos homosexuales, no tengo nada en contra de ellos, me parecen gente estupenda. ¿Ok? Y ya. Entonces, conseguir el punto de encuentro de bien para ti, no estoy necesariamente que tenemos que mostrarnos al resto, no, de bien para cada quien, y poderlo presentar y poderlo defender es mucho más complejo que radicalizarse. Lo fácil es radicalizarse, es ponerme en un lugar o en otro, ya está. Busco los mejores argumentos, entre comillas los mejores, y me quedo allí en esa trinchera. Entonces, pasa en el mundo de las herramientas y de las técnicas y de la tecnología. Entonces, por ejemplo, hace unos pocos días atrás estábamos hablando en un tema de ventas y habían dos posiciones encontradas. Y uno tenía que satanizar al otro necesariamente para defender. Y estábamos hablando de las llamadas en frío. Y alguien decía que las llamadas en frío no funcionan, no sirven, y el otro decía sí funcionan, sí sirven, y entonces lo que tú haces está mal y lo que tú haces está mal, no funciona, y era una discusión a mi juicio estéril, innecesaria. Probablemente las llamadas en frío funcionan para algunas cosas y no funcionan para otras cosas. Incluso puede que para un cliente desarrollar una estrategia de llamadas en frío funcione, y para un cliente del mismo sector industrial, del mismo sector empresarial, que presta un servicio parecido, similar, la misma estrategia no le funcione. Le funcione otra. Y eso está bien. Ahora, el por qué radicalizarnos, por qué tenemos que ser tan vehementes en creer tener la verdad absoluta y que solamente lo que yo veo es la verdad. En todo caso es tu verdad o es mi verdad, pero no es la verdad. ¿Okay? Hay muchos matices, hay muchas maneras de ver estas cosas. Entonces, la conversación que a mí me trae hoy, las ganas de compartir estas ideas, las ganas de articularlas lingüísticamente realmente, son ¿por qué necesitamos radicalizarnos? ¿Por qué tenemos que pasarnos a los extremos? ¿Qué estamos ganando con radicalizarnos? Parece que si te radicalizas, te visibilizas más. Si te radicalizas, pues eres mejor visto, porque tomaste una posición. Ahora, no radicalizarse también es tomar una posición. No radicalizarse es también tener una posición clara y firme con respecto a algo. Y eso también requiere de valor, de valentía, de gallardía, de coraje. Así que yo creo que esto es un tema que merece que revisemos, que cada quien se revise. Y lo primero que hay que revisar es, ¿te estás radicalizando por querer ser aceptado? ¿Te estás radicalizando por seguir a un grupo y no te has detenido a pensar sobre qué cosas del otro bando, del otro lado, de la otra acera, pueden contribuir a ti? ¿Cuáles son las razones por las cuales te radicalizas? ¿Y en qué áreas te estás radicalizando? Lo otro que habría que comenzar a revisar es, si yo no me quiero radicalizar, ¿cuál sería una posición en la cual a mí me ayude, a mí me sirve, a mí me permite manejarme y estar mejor? Y lo tercero es, ¿qué hago si yo me encuentro con un grupo que está radicalizado y me llegó el momento
de ya no estar allí, de ya entender que la radicalización no me está permitiendo avanzar. Esas son preguntas, esos son cuestionamientos que yo me hago, son planteamientos que me hago. Y la idea es invitarte a que mires posibilidades, que busques otros lugares de encuentro, que mires al otro y aceptes al otro como legítimo otro y que tengas la valentía de tomar posición sin ser un radical. Recuerda que ni tan progre ni tan cavernícola. Recuerda, aquí no hablo de liderazgo y nos encontramos en un próximo encuentro.